Igual 181, novelas ligeras my friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. El día en que se cosieron las velas, se levantó un viento en el mar. No era el viento cálido que traía a Kainu, sino la fresca brisa otoñal, que soplaba del noroeste, trayendo consigo el aroma de la hierba y los árboles marchitos de la tierra. Frankie estaba de pie en la proa, agarrando la cuerda de izar, observando cómo la flamante lona blanca ondeaba al viento. La calavera en la lona estaba dibujada con precisión, y el ala del sombrero de paja estaba pintada con un patrón ondulado que, desde abajo, parecía un anillo de pequeños dientes. Izad las velas, dijo. Luffy estaba a su lado, sujetando la otra cuerda con la mano derecha. Mano de hierro no podía tirar. Sus nudillos estaban demasiado rígidos para agarrarla bien, así que solo podía presionar el otro extremo con la palma de la mano. Juntos tiraron, y la vela se elevó lentamente desde la cubierta, sus pliegues ondeando al viento con un susurro. Cuando la vela llegó a la parte superior del mástil, la cuerda se tensó y el barco se lanzó hacia adelante, removiendo la arena del fondo y haciendo que el agua de mar brotara por la popa, como si el barco estuviera dando patas. Se mueve, dijo Luffy. Se están moviendo. Frankie aflojó la cuerda de amarre, dio un paso atrás y observó cómo la proa del barco surcaba el mar y se adentraba en las profundidades del océano. El barco no iba rápido, un poco más lento que el Toussaint Sunny original. La madera del casco nuevo aún no se había empapado completamente en agua de mar, así que la flotabilidad no era suficiente. Pero la proa era muy estable, sin balancearse de un lado a otro, y el rumbo era muy recto. Frankie se acercó al costado del barco, miró la línea de flotación y notó que el calado era menor de lo esperado. La madera era más ligera y el barco flotaba más alto. Hay que ajustar la velocidad de nuevo. Hay que cambiar el ángulo de la vela y ajustar la quilla, murmuró para sí mismo. Luffy no lo entendía, pero creía en Frankie. El Toussaint Sunmi zarpó de la bahía y se adentró en mar abierto durante aproximadamente una hora. El mar estaba en calma, sin olas ni viento. Las velas se habían bombardeado y el barco se había detenido. Frankie entró en el camarote, ajustó las velas y volvió a salir. Sopló una brisa lateral, las velas se hincharon de nuevo y el barco puso rumbo al noreste. En dirección equivocada, Nami salió corriendo de la cabaña, sosteniendo el log pose. Hay un arrecife al noreste. Dirígete al oeste. Frankie ajustó el ángulo de las velas y el barco viró hacia el oeste. Zoro practicaba su esgrima en la proa del barco. La nave se mecía, pero sus pies permanecían firmes como si estuvieran clavados a la cubierta. Las tres espadas relucían bajo la luz del sol, sus hojas cortaban el aire con agudos silbidos. Una gaviota volaba por encima, rozando el viento que soplaba de las espadas, y algunas plumas cayeron de sus alas. La gaviota se enfrió y se alejó volando, pero no tan lejos como antes. Zoro, estás asustando a las gaviotas otra vez. Usopp estaba sentado en la puerta de la cabina. No se trata de asustar. Se trata de entrenar. ¿Inclinar qué tipo de formación? Práctica sin desanimarlos. Usopp no dijo nada más. Sanji estaba preparando el almuerzo en la cocina. La estufa estaba montada, la chimenea despejada, pero la olla aún no estaba allí. Frankie había forjado una pequeña olla de fondo redondo con una lámina de metal. Sanji la usó para cocinar una olla de gachas, con arroz añejo del país de Wano y agua de mar desalinizada. Las gachas eran ligeras, pero saciantes. Sirvió un recipiente, lo llevó a cubierta y se lo entregó a Luffy. Luffy lo tomó con la mano derecha y, con la izquierda su mano de hierro, lo levantó desde su costado, con los dedos extendidos, sosteniendo suavemente el fondo del recipiente. Se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo. Las gachas estaban calientes. Inhaló profundamente y tragó. Sanji, las gachas están deliciosas. El arroz no está bueno. Tendremos que conformarnos con lo que hay. Luffy siguió bebiendo. Chopper estaba organizando su botiquín en la cabina. El barco se mecía y los frascos de medicina resonaban dentro del botiquín. Ató los frascos con tiras de tela, sujetándolos a los compartimentos, y llenó los espacios con algodón para evitar que chocaran. Cerró el botiquín, se lo echó a la espalda y lo probó. No se oía nada. De acuerdo. Colocó el botiquín en la esquina y lo ató con una cuerda para evitar que se moviera cuando el barco se balanceara.
Nami estaba haciendo su cama en el dormitorio de chicas. El barco se balanceaba y la sábana no se extendía bien. Apenas había terminado una esquina cuando otra se deslizó. Sujetó las 4 esquinas con las manos y usó su cuerpo para presionarla, logrando a duras penas dejarla bien colocada. Colocó la almohada en la cabecera y dobló la manta en forma de cuadrado, colocándola a los pies de la cama. Nami, tus sábanas están torcidas otra vez. Robin estaba parado en el umbral. El barco se balancea demasiado. No es culpa mía. Robin entró, se agachó, sacó una tabla de debajo de la cama y el lugar debajo de la pata de la cama. La cama dejó de temblar. Está bien. Nami miró la sábana. Seguía torcida, pero mucho mejor que antes. Brooke estaba ordenando libros en la biblioteca. El barco se balanceaba y algunos libros se resbalaron de los estantes y cayeron al suelo. Los recogió, los volvió a colocar y usamos otros libros para sujetarlos. Ahora los libros en los estantes estaban bien juntos, uno al lado del otro, para que no se resbalaran más. Brooke, ¿el libro ya no se te resbala? Chopper asomó la cabeza por la puerta. No más. Eso es bueno. Pedro estaba de pie en la cubierta, en la proa del barco, mirando al mar. No había barcos, ni de guerra, ni mercantes. Absolutamente nada. Solo agua azul y olas blancas. Aguzó el oído. Escuché algo, no el sonido de los barcos de guerra, sino el viento que soplaba del noroeste, trayendo consigo el aroma de la lluvia. Iba a llover. Nami, va a llover, gritó. Nami salió corriendo de la cabaña y miró al cielo. El cielo estaba azul, sin una nube. Miró a Pedro. Dirección noroeste. Las nubes aún no han llegado, pero lo harán pronto. Nami corrió detrás del timón y ajustó el rumbo, virando 15 grados hacia el sur. El Toussaint Sunmi viró hacia el sur. Media hora después, aparecieron nubes oscuras en el noroeste. Eran grises, muy bajas, y se cernían sobre el mar como un muro. El muro se acercaba y se hacía más denso, los relámpagos iluminaban las nubes y los truenos retumbaban a lo lejos. «Arriad las velas», gritó Nami. Luffy corrió hacia el mástil, agarró la cuerda de izado con la mano derecha, y Mano de Hierro sujetó el otro extremo. Juntos tiraron, y la vela fue arriada desde lo alto del mástil y apilada en la cubierta. Franky usó una cuerda para asegurar la vela al costado del barco. Llegó la lluvia. No solo unas gotas, sino un diluvio. Las gotas golpeaban la cubierta, salpicando con una espuma blanca que escocía en la cara. Luffy estaba en la proa, con el sombrero de paja empapado, el agua goteando del ala. Se protegía los ojos con su mano de hierro, mientras la lluvia repiqueteaba contra ella. «Entra en la cabina», gritó Nami. Todos corrieron hacia la cabina. Luffy fue el último en entrar y se quedó en la puerta, mirando el mar bajo la lluvia. El mar estaba gris, el cielo gris, y era imposible distinguir dónde terminaba el mar y comenzaba el cielo. Un relámpago iluminó todo el mar y un trueno retumbó, haciendo temblar las tablas de madera de la cabina. «¿Cuándo parará de llover?», preguntó Usopp con la voz ligeramente temblorosa. «No lo sé», dijo Nami, mirando la lluvia que caía por la ventana. «Quizás pronto, quizás dentro de mucho tiempo». La lluvia duró 2 horas y luego cesó. Las nubes se dispersaron, el cielo se tornó azul, al igual que el mar. El Toussaint Sunmi flotaba en el mar, con la cubierta inundada y los camarotes llenos de agua. Franky intentaba secar el agua de los camarotes, mientras que Luffy intentaba recogerla con su mano de hierro en la cubierta, pero el agua se filtraba entre sus dedos y no podía alcanzarla. «Luffy, te está saliendo sangre de la mano», dijo Usopp. Tiene una fuga. Entonces, ¿cómo se recoge? Usa tu mano derecha. Recogió agua con la mano derecha, mientras su mano de hierro descansaba sobre sus rodillas. El sol se asomó entre las nubes y apareció un arco iris en el mar. Era enorme, se elevaba desde el mar y se extendía hasta el horizonte. Luffy estaba de pie en la proa del barco, contemplando el arco iris, con su mano de hierro apoyada en la borda. «Luffy, ¿no es precioso el arco iris?» Chopper salió corriendo de la cabina. «Lindo. ¿Qué pasa con los que están en Ski Island?» «Casi». Chopper se tumbó a su lado, observando el arco iris. Los colores del arco iris eran tenues, sus bordes borrosos, como si se hubiera dibujado una gran pincelada de acuarela sobre papel y luego se hubiera difuminado con la mano. El Toussaint Sunmi continuó su viaje hacia el sur. Un viento soplaba a popa, impulsando el barco hacia adelante. La nave avanzaba lenta pero constantemente.
Luffy estaba de pie en la proa, con su nuevo sombrero de paja en la cabeza y su viejo sombrero de paja colgando alrededor de su cuello. Ya ha transcurrido casi la mitad del mes que nos regaló Akainu. Para cuando el Tousand Sunmi regresó a la costa del país de Wano, el sol ya se había puesto. El dorado del mar se había desvanecido en un azul profundo, ya a lo lejos, la capital de las flores estaba salpicada de luces dispersas, como pequeños agujeros perforados en una hoja de papel oscuro. Kinemon estaba de pie en el muelle, antorcha en mano, la luz proyectando una larga sombra sobre su rostro. Detrás de él se encontraron decenas de sirvientes, algunos con espadas, otros con arcos, otros con las manos vacías. Vieron al Tousand Sunmi emerger de la oscuridad, la estatua del león en su proa parpadeando a la luz de la antorcha. Algunos alzaron los puños, otros gritaron. Las voces eran suaves, pero claras en el mar en calma. El barco atracó. Luffy saltó, sus pies aterrizaron sobre las tablas de madera del muelle, su mano de hierro colgaba a su costado, su dedo índice derecho tamborileaba suavemente sobre la costura de sus pantalones. Un sombrero de paja nuevo descansaba sobre su cabeza, uno viejo colgaba alrededor de su cuello. Kinemon se acercó a él, sosteniendo una antorcha para iluminar su rostro. Su rostro estaba marcado por cicatrices, algunas recientes, otras antiguas, pero sus ojos brillaban intensamente. Luffy, el barco ya ha realizado su primera prueba de mar. Lo intenté. Puede caminar. ¿Y la velocidad? Más que antes. Frankie dijo que lento hay que ajustarlo. Kinemon avanzando y se giró para saludar a sus sirvientes. Estos se dispersaron. Algunos fueron a ayudar a atar las amarras, otros a bajar cosas del barco y otros corrieron de vuelta a la capital de las flores para informar de la noticia. Momonosuke emergió de detrás del muelle, vestido con un kimono blanco y una faja roja alrededor de la cintura, sin bandera alguna. Se acercó a Luffy y lo miró. Luffy era más alto que hacía un mes, y su mano de hierro brillaba fríamente a la luz de la luna. Luffy, ¿ya te has acostumbrado a tu mano? Estoy acostumbrado. ¿Podemos pelear? Capaz. Momonosuke bajó la cabeza y permaneció en silencio un instante. Apretó el puño, luego lo relajó. Después, levantó la cabeza y miró a Luffy a los ojos. Akainu llegará en un mes. Toda la fuerza del cuartel general de la Marina. ¿Cómo piensas combatirlo? Luffy pensó en un momento. Combatid contra ellos en el mar. No dejéis que sus barcos atraquen. Los ojos de Momonosuke se abrieron ligeramente. ¿En alta mar? ¿El Tousand Sunmi puede resistir tantos buques de guerra? No podemos detenerlos. Pero podemos correr. Podemos correr rápido para que no nos alcancen. Si no nos alcanzan, no llegarán a la costa. Si no llegan a la costa, el territorio de Wano no será arrasado. Los labios de Momonosuke se movieron como si quisiera decir algo, pero no dijo nada. Frankie saltó del barco, cargando un rollo de lona al hombro. Se acercó a Kinemon y le entregó la lancia. Esta es una vela vieja. Akainu le hizo algunos agujeros, pero la mayor parte aún se puede usar. Guárdala como repuesto. Kinemon lo tomó y se lo entregó a su sirviente que estaba detrás de él. Sanji bajó del barco varios sacos de arroz. Kinemon los había traído a bordo antes, pero no los había terminado y los había traído de vuelta. Dejó los sacos en el muelle y se sacudió las manos. Kinemon, aquí tienes tu arroz. No había suficiente espacio en el barco. ¿No puedes soltarlo? ¿Es el Tousand Sunmi más pequeño que antes? La cabina ha sido dividida de nuevo y ahora el espacio de almacenamiento es más pequeño. Kinemon ordenó a sus sirvientes que retiraran el arroz. Chopper saltó del barco con su botiquín a cuestas, aterrizando en el muelle con un estruendo al golpear sus 4 pezuñas contra las tablas de madera. Corrió hacia Kinemon y lo miró. Kinemon, nos estamos quedando sin medicina hemostática. También nos estamos quedando sin vendas. ¿Cuánto necesitas? 10 dosis de medicamento hemostático, 5 rollos de vendas. Kinemon se giró y le dirigió unas palabras a uno de sus sirvientes, quien luego echó a correr en dirección a la capital de las flores. Zoro cayó del barco, con 3 espadas colgando de su cintura y las manos vacías. Se quedó en el muelle, contemplando el mar. No había barcos, ni buques de guerra, ni mercantes. Absolutamente nada. Solo agua negra y olas blancas. Su mano descansaba sobre las empuñaduras de sus espadas, mientras su pulgar rozaba suavemente las guardas. Zorro, ¿qué miras? Pedro estaba de pie a su lado. Ver el mar. ¿Es hermoso el mar? No es bonito. Pero hay que mirarlo.
Pedro no volvió a hablar. Jimbe emergió del mar con algunos peces en la mano y los arrojó al muelle. Los peces se agitaron un par de veces sobre las tablas y luego se quedaron quietos. Subió al muelle, empapado, con el agua de mar goteando de su cuerpo y formando charcos en las tablas. Sanji, pez. Ya lo veo, dijo Sanji, acercándose con su cuchillo para quitarle las escamas, destripar el pez y extraerle las vísceras. Las escamas salieron volando por todas partes, y la sangre goteaba sobre la tabla de madera, filtrándose al mar por las grietas. Nami desembarcó del barco con un rollo de carta náutica. La carta era nueva, impresa en papel que había comprado en la capital de las flores. Había redibujado la ruta con un bolígrafo y anotado todas las coordenadas. Se colocó la carta bajo el brazo y caminó hacia el muelle, contemplando las luces de la capital de las flores. Nami. Robin bajó del barco, cargando varios libros. Ejem. ¿Qué estás mirando? Miren las luces. La ciudad de las flores tiene más luces que antes. Robin siguió su mirada. Las luces de la capital de las flores centelleaban, más numerosas que hacía un mes. La gente ya no temía encender las lámparas, ya no temía que la serpiente llamara a su puerta al ver la luz. Cuanto más, mejor. Nami. Brooke bajó del barco con un violín en la mano. El violín estaba impecable, con las cuerdas recién cambiadas y bien tensadas. Lo apoyó en su hombro y tocó una pieza. Era corta y suave, como el buen vino de Binks. Cuando la última nota se desvaneció, varias personas en el muelle aplaudieron. Brooke, tu música está mejorando cada vez más, dijo Chopper. Porque las cuerdas habían sido reemplazadas recientemente. No. Es porque practicas mucho. Brooke guardó su violín. Pedro saltó a la cubierta de proa, se apoyó en la barandilla y miró hacia el mar. Aguzó el oído para escuchar el sonido de las olas. Escuchó algo. No el sonido de buques de guerra, sino el de ballenas, llamadas profundas y lejanas desde el fondo marino. Más cerca que ayer. Pedro, ¿la ballena sigue buscando a sus compañeros? Luffy estaba de pie en el muelle, mirándolo. Seguimos buscando. ¿Todavía no lo has encontrado? Aún no. Luffy hizo una pausa por un momento. Tal vez esté mirando en la dirección equivocada. Pedro lo miró sin decir palabra. Momonosuke se acercó a Luffy, sacó una pequeña bolsa de tela de su bolsillo y se la entregó. Luffy la tomó, la abrió y dentro encontró un trozo de madera, del tamaño de la palma de la mano, con el escudo de la familia Kozuki grabado. Una grulla con las alas extendidas, como si estuviera volando. Esto me lo dejó mi padre, dijo Momonosuke en voz baja. Hola, 2 piezas. Me quedo con una y te doy la otra. Luffy miró el trozo de madera, hizo una pausa y se lo guardó en el bolsillo. Gracias. Momonosuke bajó la cabeza. De nada. La luz de la luna iluminaba el muelle, fragmentando la superficie del mar en innumerables destellos plateados. El Tousand Sungi estaba amarrado, con la estatua del león en su proa brillando suavemente bajo la luz de la luna. Frankie inspeccionaba el casco, recorriendo con los dedos cada junta. Zoro practicaba esgrima en el muelle, la hoja destellando fríamente a la luz de la luna. Sanji subió una hoguera y preparó una comida en el muelle, mientras el vapor se elevaba de la olla. Luffy estaba sentado en el muelle, con su mano de hierro apoyada en las rodillas. Con la derecha, sacó el trozo de madera del bolsillo y lo alzó a la luz de la luna. La grulla tallada en la madera estaba representada con gran detalle. Cada pluma de sus alas estaba plasmada. Tocó las puntas de las plumas y pudo sentir la veta de la madera. Luffy, dijo Ryan desde atrás. Luffy no se dio la vuelta. ¿Has venido? ¿El barco ha superado las pruebas de mar? Lo intenté. Puede caminar. ¿Y la velocidad? Más que antes. Frankie dijo que lento, hay que ajustarlo. Ryan se acercó a él y se sentó en el muelle. Su brazo izquierdo aún estaba en cabestrillo, y la fractura en su clavícula no había sanado del todo, pero podía moverlo. La tormenta ardiente colgaba de su cintura, su vaina brillaba negra a la luz de la luna. ¿Ya te has acostumbrado a tus manos de hierro? Estoy acostumbrado. ¿Podemos pelear? Capaz. Ryan hizo una pausa por un momento. Akainu llegará en un mes. Toda la fuerza del cuartel general de la Marina. ¿Cómo piensas combatirlo? Luffy guardó el tronco en su bolsillo. Combatid contra ellos en el mar. No dejéis que su barco atraque. Ryan lo miró. ¿El Tousand Sungi puede resistir tantos buques de guerra? No podemos detenerlos. Pero podemos correr. Podemos correr rápido para que no nos alcancen.
Si no nos alcanzan, no llegarán a la costa. Si no llegan a la costa, el territorio de Wano no será arrasado. Ryan permaneció en silencio durante un largo rato. Ha cambiado mucho. Luffy se giró para mirarlo. ¿Qué ha cambiado? Antes, lo único que hacías era lanzarte a la batalla y luchar. Ahora sabes cómo huir. Luffy hizo una pausa por un momento. Porque morirá gente si perdemos. No puedo permitir que todos mueran. Ryan no volvió a hablar. Los dos se sentaron uno al lado del otro en el muelle, contemplando la luz de la luna sobre el mar. Las olas rompían contra los postes de madera bajo el muelle, creando un sonido rítmico. Anuncio problemático. Infórmalo aquí capítulo 183 antes de la batalla al sexto día de detrás del Tousand Sun y en el muelle, antes del amanecer, la niebla cubría el mar. No era espesa, sino un fino velo que ocultaba la lejana capital de las flores con una bruma difusa. Luffy estaba sentado en el muelle, con su mano de hierro apoyada en las rodillas, sacando con la derecha un trozo de madera del bolsillo y llevándoselo a los ojos. La grulla tallada era exquisita. Cada pluma de sus alas estaba detallada, y podía sentir la veta de la madera al pasar el pulgar por las puntas de las plumas. Momonosuke dijo que era el escudo de la familia Kozuki, que le había dejado su padre. Luffy no entendía por qué se lo daban, pero lo ayudó y lo guardó en el bolsillo. Había barcos en el mar. No eran buques de guerra, sino barcos de pesca. Los pescadores de la capital de las flores habían zarpado antes del amanecer. Bancos de peces nadaban entre la niebla y sombras plateadas brillaban bajo la superficie. Los pescadores hablaban en voz baja, temerosos de molestar a los peces, con voces bajas e intermitentes. Luffy no podía oír lo que decían, pero sí sus risas. Eran suaves, breves, pero sin duda eran risas. La gente del país de Wano había empezado a reír. Sanji subió una fogata y cocinó en el muelle. Preparó arroz blanco con el arroz que Kinemon había traído y sopa de miso con el pescado que Jinbe había pescado el día anterior. La olla, que Franky había forjado a martillazos con una lámina de metal, era de fondo redondo y más delgada que una olla normal, por lo que se calentaba de forma desigual. Algunas partes del arroz se quemaron, mientras que otras aún estaban crudas. Raspó las partes quemadas y recalentó las crudas. Sirvió un tazón y se lo dio a Luffy. Luffy lo tomó con su mano derecha, y con su mano izquierda la mano de hierro lo levantó de su rodilla, con los dedos extendidos, sosteniendo suavemente el fondo del recipiente. Se llevó el recipiente a los labios y se zampó un bocado de arroz. Algunas partes estaban blandas, otras firmes, pero pudo tragarlo. Sanji, el arroz no está cocido. La olla no está muy buena. Tendremos que conformarnos con esto. Luffy continúa cavando. Franky salió de debajo del barco, empapado, con una llave inglesa en la mano. Estaba ajustando el mecanismo de dirección. La varilla metálica entre el timón y el volante estaba un poco floja, lo que provocaba juego al girar y ralentizaba la respuesta del barco. Apretó los pernos de la conexión con la llave, luego volvió a subir a cubierta y giró el timón de nuevo. El juego se redujo un poco, pero aún quedaba algo. Aún necesita ajustes, murmuró para sí mismo. Zoro practicaba su esgrima en el muelle. Sus 3 espadas brillaban a la luz de la mañana, sus hojas cortaban el aire con un sonido agudo y penetrante. Su velocidad se había estabilizado. No necesitó ir más rápido, solo mantenerla. Sus heridas estaban completamente curadas. Su nueva piel había cambiado de un delicado rosa a un marrón claro, mimetizándose con el entorno. Envainó sus espadas, caminó hacia el mar y se arrodilló para lavarse la cara con agua de mar. Zoro, ¿tienes afilada la espada? Pedro estaba detrás de él. Está bien. ¿Seguimos moliendo? No voy a molerlo más. Si lo muelo más fino, se romperá. Pedro no hizo más preguntas. Jinbe emergió del mar con 2 pequeños peces en la mano, suficientes para una comida. Los arrojó al muelle. Saltaron un par de veces sobre las tablas y luego se quedaron quietos. Subió al muelle, empapado, con el agua de mar chorreándole por el cuerpo. Sanji, pez. Ya veo. Sanji tomó el pez, lo desescamó, lo destripó y le extrajo las vísceras con un cuchillo. Las escalas volaron por todas partes y la sangre del pez goteó sobre la tabla de madera. Chopper estaba organizando su botiquín en el muelle. Kinemon le había enviado ayer medicina hemostática y vendas. La medicina era en polvo, envuelta en papel, en sobres individuales. Las vendas eran de algodón, enrolladas y atadas con hilo. Abrió los sobres de medicina, vertió el contenido en un frasco y lo etiquetó.
Desenvolvió las vendas, las volvieron a enrollar y las guardó en el botiquín. Chopper, ¿tienes suficiente medicamento hemostático? Usopp se acercó. Ya basta. Las vendas también son suficientes. Eso es bueno. Usopp se sentó en el muelle, con la honda apoyada en su regazo, y repetidamente tensó y soltó la goma elástica. Sacó una bola de hierro del bolsillo, la metió en la bolsa de la honda y la tensó. Buscaba un objetivo. No había enemigos en el mar, solo niebla. La soltó y la bola de hierro cayeron al agua, salpicando agua. Nami estudiaba la carta náutica en el camarote del barco. La carta era nueva, comprada en papel en la capital de las flores. Había redibujado el rumbo con un bolígrafo, anotando cada coordenada. Buscaba una ruta de escape. Un mes después, Akainu llegó del norte, Kizaru del este y Fujitora del oeste. Huyeron hacia el sur, adentrándose en el nuevo mundo, a un lugar fuera del alcance de la marina. Trazó una línea en la carta, desde el país de Wano hacia el sur, cruzando el cinturón de la calma, hasta las profundidades del nuevo mundo. El cinturón de la calma albergaba a reyes marinos, pero Jinbe podía con ellos. Nami, ¿estás dibujando una ruta de escape? Preguntó Robin, de pie en el umbral de la puerta. Sí. Es para cuando no puedas escapar. ¿Podemos escapar? No lo sé. Seguiré dibujando. Robin entró y se agachó para mirar la carta náutica. La línea se extendía desde el país de Wano hasta el borde de la carta, pasando por varias zonas marcadas como peligrosas. Robin señaló una de las zonas. Aquí hay peces rey marinos. Jinbe puede con ello. ¿Y aquí? Aquí no hay marcas. Puede que haya arrecifes, o puede que no. Primero dibujémoslos y luego ajústelos cuando lleguemos. Robin no hizo más preguntas. Brooke tocaba el violín en la biblioteca. La música salía por la ventana de la cabina, atravesaba la niebla y se alejaba. Los pescadores oyeron la música, alzaron la vista hacia el Tousand Sunmi y sonrieron. La música era hermosa. No sabían el nombre de la pieza, pero les transmitía una sensación de paz. Pedro estaba de pie en la cubierta, en la proa del barco, mirando al mar. La niebla aún no se había disipado y la visibilidad era escasa. Aguzó el oído, escuchando con atención. No oyó buques de guerra, ni pasos de soldados, ni la respiración de ningún almirante. Oyó el sonido de las ballenas, a lo lejos, un llamado profundo y resonante desde el fondo marino. Más cerca que ayer, el sonido más nítido. Pedro, la ballena sigue buscando a sus compañeros. Luffy estaba de pie en el muelle, mirándolo. Seguimos buscando. ¿Ya casi llegas? Ya casi está. El sonido se acerca. Luffy hizo una pausa por un momento. ¿Y si lo encontramos? Una vez que lo encontremos, ya no lo llamaremos así. Luffy. Kinemon salió corriendo de la capital de las flores, portando una carta. La carta era blanca, sellada con cera y lucía el emblema del gobierno mundial. Una gaviota que sujetaba un ancla entre sus garras. Corrió hacia Luffy y se la entregó. Luffy, esto lo envió la marina. Es para ti. Luffy la tomó, rasgó el sello y sacó la carta. El papel era grueso y blanco, con varias líneas escritas. La letra era pulcra, hecha con pincel, y la tinta era espesa. La leyó una vez y se la entregó a Nami. ¿Qué escribiste? Preguntó. Nami lo tomó y lo leyó en voz alta. Monkeire Luffy. Ha transcurrido la mitad del mes. Dentro de medio mes, el cuartel general de la Marina se enfrentará en una batalla decisiva en las aguas del país de Wano. Si te rindes, te perdonaremos la vida. Si no te rindes, morirás sin piedad. Almirante de flota Akainu se hizo un momento de silencio en el muelle. Medio mes, dijo Zoro en voz baja, medio mes para que termine. Luffy se levantó del muelle y se ajustó el sombrero de paja. Medio mes es suficiente. Saltó a bordo del Tousand Sunmi, se colocó en la proa y apoyó su mano de hierro en la borda. Frankie, ¿cuánto tiempo más tardarán en reparar el barco? 3 días. Partiremos una vez que esté arreglado. ¿A dónde? En el mar. Esperad a que vengan. Al día siguiente de recibir la carta de Akainu, Luffy no se quedó mucho tiempo en el muelle. Se levantó temprano. Antes del amanecer, mientras la niebla aún cubría el mar, salió del camarote del capitán del Tousand Sunmi, con su mano de hierro colgando a su costado y una bola de arroz del día anterior en la mano derecha. La bola de arroz, hecha por Sanji con arroz rancio, estaba seca y sin relleno. La masticó 2 veces, la tragó y guardó el resto en su bolsillo. Camino hacia el norte a lo largo de la costa.
Al norte de la capital de las flores se extendían montañas cubiertas de bambúes, cedros y cascadas. Al atravesar el bosque de bambú, el rocío de las hojas humedeció sus pantalones y se adhirió a su mano de hierro. Las gotitas rodaron sobre la superficie metálica, uniéndose en una grande antes de escurrirse por sus dedos. Se detuvo, observando la trayectoria de la gota mientras se deslizaba por el dorso de su mano de hierro. Si fuera una mano real, podría sentir la frescura del agua, pero la mano de hierro no. Apretó el puño, aplastando la gota y esparciéndola por todas partes. Cuando Luffy llegó a la cascada, ya era de día. La luz del sol se filtraba por detrás de la cresta oriental, tiñendo la bruma de un dorado pálido. Shutenmaru estaba sentado en una roca bajo la cascada, con su gran espada apoyada sobre las rodillas, una pierna colgando en el agua y la otra flexionada. Tenía el ojo izquierdo ciego y el derecho cerrado, como si estuviera durmiendo, pero lo abrió al acercarse a Luffy. Chico del sombrero de paja, ¿qué te trae por aquí? Te estamos buscando. ¿Qué quieres de mí? Enséñame. Shutenmaru lo miró, entrecerrando ligeramente su ojo derecho. ¿Qué debería enseñarte? Te enseñaré a usar un cuchillo. Shutenmaru lo examinó de arriba abajo. La mano izquierda de Luffy había desaparecido, reemplazada por una mano de hierro. Su mano derecha estaba cerrada en un puño, y no tenía espada. No llevaba espada en la cintura ni en la espalda. No usaba espada. No se usa un cuchillo. ¿Qué vas a aprender? Quiero aprender la fuerza que usas con tu cuchillo. Tu cuchillo es pesado y golpea con mucha fuerza. Quiero aprender eso. Shutenmaru se detuvo un instante, luego se levantó de la roca y empuñó su gran espada. La espada era pesada, ancha y de filo grueso, diferente a cualquier otra que hubiera usado antes. La sujetó con ambas manos, la alzó por encima de su cabeza y blandió la hoja en el estanque bajo la cascada. La hoja cortó el aire con un silbido agudo, y abrió una grieta en el agua, dejando al descubierto las rocas que había debajo. Unos segundos después, el agua volvió a cerrarse. ¿Lo viste con claridad? Preguntó Shutenmaru. Lo vi con claridad. Entonces hazlo. Luffy caminó hasta la orilla del estanque, alzó la mano derecha por encima de la cabeza y la cerró en puño. No había espada, solo su puño. Lo golpeado contra la superficie del agua, salpicándolo por completo. Se forma un cráter en el estanque, pero se cierra rápidamente. Era más pequeña que la abertura creada por Asura Doji, y se cerró mucho más rápido. Estás usando la fuerza de tus brazos, dijo Shutenmaru, no la fuerza de tu cuerpo. ¿Cómo utilizas la fuerza de tu cuerpo? Empieza con los pies. Impúlsate desde el suelo con los pies, la fuerza se transmite a la cintura gira, la fuerza se transmite a los hombros se balancean y la fuerza se transmite a los brazos. No es como si simplemente balancearas los brazos. Luffy pensó un momento y lo intentó de nuevo. Se impulsó desde el suelo, giró la cintura, balanceó el hombro y golpeó con el puño. Esta vez, el cráter en la piscina era más grande que antes y se cerró más lentamente. Shutenmaru lo observaba, con el ojo derecho centelleando. Sí. Eso es. Sigue practicando. Luffy continuó su ataque. Shutenmaru volvió a sentarse en la roca, apoyando su gran espada sobre las rodillas, mientras observaba a Luffy golpear el agua una y otra vez. Sus puños golpeaban el agua, salpicando por todas partes. Su ropa estaba empapada, su sombrero de paja mojado y el agua goteaba del ala. No se detuvo. Sombrero de paja, ¿por qué quieres aprender esto? Porque el puño de Akainu es pesado. Yo será más pesado que él. Shutenmaru lo miró y guardó silencio un instante. Usaste los puños. Él usó los suyos. Puño contra puño, perdiste. Perdiste la mano. Por eso voy a practicar. Practicaré hasta que pueda ganar con una sola mano. Shutenmaru permaneció en silencio. El sol salió justo encima de ellos por el este. Luffy había estado golpeando y cortando toda la mañana. El sonido de sus puños al golpear el agua había cambiado de nítido a sordo. Tenía la mano derecha hinchada, los nudillos en carne viva y gotas de sangre caían en la piscina, para luego ser arrastradas por el agua. No se detuvo. Siguió golpeando y cortando. Shutenmaru se levantó de la roca y se echó la espada al hombro. Ya basta. Vuelve esta tarde. Luffy se detuvo, jadeando y se sentó en una roca. Su mano derecha colgaba a su costado, con los dedos temblorosos. Tocó la herida con su mano de hierro. El metal rozó la piel quebrada, provocándole una mueca de dolor. Mano de hierro no tenía sentido del tacto, pero podía ver la sangre que brotaba de la herida.
Sanji salió del bosque de bambú con una caja de comida. Era un regalo de Kinemon. La caja era de madera, pintada de negro y dividida en varios compartimentos. Se acercó a Luffy, abrió la caja y dentro encontró bolas de arroz, pescado a la parrilla y rábano encurtido. Las bolas de arroz, preparadas esa misma mañana, estaban rellenas de umegoshi, ciruela encurtida, y tenían un ligero sabor ácido. El pescado a la parrilla lo había pescado Jinbe el día anterior, lo había marinado en sal durante la noche y lo había asado hasta que quedó dorado. El rábano encurtido lo había traído Kinemon de la capital de las flores. Era crujiente y tenía un sabor agridulce. Luffy, vamos a comer. Luffy tomó una bola de arroz con la mano derecha y le dio un mordisco. Estaba rellena de ciruelas encurtidas, y el sabor ácido se expandía por su boca. Masticó un par de veces y tragó. Luego tomó otra. Sanji, ¿cómo supiste que estaba aquí? Chopper dijo que fuiste al norte. Al norte solo hay montañas, y en las montañas solo hay cascadas. Es solo una suposición. Luffy siguió comiendo. Sanji se sentó a su lado, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo subió. El cigarrillo era difícil de prender entre la niebla de la cascada. La llama se apagó 2 veces. Se cubrió los ojos con la mano y lo intentó encender una tercera vez antes de que finalmente prendiera. Dio una calada y el humo se disipó en la niebla. Luffy, tienes la mano derecha hinchada. Ejem. No practicas esta tarde. Tómate el día libre. No hay descanso. Aún quedan 2 semanas. Sanji no dijo nada más. Terminó su cigarrillo y lo apagó contra la piedra. Por la tarde, Luffy volvió a golpear el agua con el puño. El agua salpicó por todas partes y su mano derecha se hinchó aún más. No podía cerrar los dedos, lo que le obligó a usar la palma para golpear. La piel de la palma también estaba en carne viva, y la sangre se mezclaba con el agua y goteaba en la piscina. Shutenmaru estaba sentado en una roca, observando su figura que se alejaba. Señor de paja, tu puño está a punto de mameluco. Toda no está roto. Una vez roto, no hay forma de repararlo. Luffy no respondió y continuó atacando con su espada. Al caer la tarde, el sol se puso. La bruma de la cascada se tornó rojiza y la superficie del agua, ondulada por las miles de grietas, seguía extendiéndose en círculos concéntricos. Luffy estaba sentado en una roca, con la mano derecha apoyada en la rodilla, incapaz de cerrarla o estirarla, solo pudiendo permanecer allí medio encorvado. Chopper salió corriendo del bosque de bambú, vio la mano de Luffy y gritó. Luffy. Tu mano. Bien. Nada está bien, ni hablar. Está así de hinchado y dices que está bien. Chopper abrió el botiquín y limpió la herida con desinfectante. Luffy apretó los dientes, con las venas hinchadas en el frente. El desinfectante le escocía la piel quebrada, haciendo temblar, pero no gritó. Chopper le aplicó un ungüento y le vendó la mano derecha, formando una especie de bola blanca. No puedes moverte durante 3 días. No. Tenemos que entrenar mañana. Mañana no hay entrenamiento. Si volvemos a entrenar, estaremos perdidos. Luffy miró su mano derecha, que estaba envuelta en gruesas vendas, con los dedos extendidos. Podía moverlos, pero le dolían. Entonces practicaré con la izquierda. Su mano izquierda es de hierro. Hasta el hierro se puede entrenar. Chopper miró su mano de hierro y guardó silencio. En la mañana del tercer día, Luffy llegó de nuevo. La bruma de la cascada aún conservaba un tono dorado pálido a la luz de la mañana, y la superficie del estanque estaba más tranquila que el día anterior. Las ondas que había provocado ayer habían desaparecido. Shutenmaru estaba sentado en una roca, con su gran espada apoyada horizontalmente sobre la rodilla, ya esperando allí. Observó la mano derecha de Luffy, que estaba envuelta en vendas formando una bola blanca, con los dedos extendidos. La pérdida no había desaparecido del todo, pero podía moverla. Sombrero de paja, ¿tu mano derecha es inútil? No está roto. Todavía se puede mover. Entonces, ¿cómo vas a pelear? ¿Con la mano izquierda? Luffy alzó la mano hacia la izquierda. La mano de hierro brillaba fríamente a la luz de la mañana. Sus dedos se abrían y cerraban, una y otra vez. Los movimientos eran fluidos, casi como los de una mano real. Usa esto. Shutenmaru se quedó mirando la mano de hierro y guardó silencio por un instante. Está hecha de hierro. Más dura que una mano de verdad. Pero no puedo sentirla. Mientras sea lo suficientemente difícil. Luffy caminó hasta el borde de la piscina, alzó la mano izquierda por encima de la cabeza y presionó el puño de hierro.
El puño era un poco más grande que el suyo, y el metal de sus nudillos brillaba bajo la luz del sol. Se impulsó desde el suelo, giró la cintura, balanceó el hombro y dejó caer el puño. El puño de hierro impactó contra el agua, creando un chapoteo mucho mayor que el cráter que su mano derecha había dejado el día anterior, casi partiendo la piscina por la mitad. El agua se separó a los lados, dejando al descubierto las rocas que había debajo, antes de volver a cerrarse después de unos segundos. Shutenmaru entrecerró los ojos. Es lo suficientemente fuerte, pero no lo suficientemente firme. ¿Inestable? Cuando tu puño bajó, se desvió. Hacia la izquierda. La hendidura en el estanque estaba torcida. Luffy miró hacia la piscina. El agua se había cerrado, ocultando la abertura, pero sabía que Shutenmaru tenía razón. Al bajar, su brazo se había desviado hacia la izquierda. La mano de hierro era más pesada que una mano real. El centro de gravedad era diferente, y aún no se había acostumbrado. Una vez más. Se impulsó desde el suelo, giró la cintura, balanceó el hombro y golpeó con el puño. Esta vez el golpe no fue tan torcido, pero aún así no dio del todo. Otra vez. Otra vez. Y seguía sin dar. Golpeó docenas de veces. La piscina era un caos, la superficie del agua ondulaba constantemente, nunca se calmaba. Le dolían los hombros, su mano de hierro pesaba y cada golpe requería mucha fuerza. Chico del sombrero de paja, tus manos de hierro son demasiado pesadas. Tus hombros no pueden soportarlas. Podemos resistir. No puedes aguantar. Te tiemblan los hombros. Luffy se detuvo, jadeando con dificultad. Su hombro izquierdo temblaba. El peso de la mano de hierro le causaba dolor, y un dolor sordo le palpitaba en la unión del húmero y el omóplato. Se tocó el hombro izquierdo con la mano derecha la que estaba vendada, presionando los músculos doloridos con los dedos, lo que le hizo estremecerse de dolor. Tómate un respiro. Shutenmaru se levantó de la roca, clavó su gran espada en el suelo, caminó hasta el estanque, se agachó y recogió agua para lavarse la cara. ¿Quién te hizo la mano de hierro? Frankie. ¿Ese Cyborg? Ejem. Su trabajo es bueno. Las uniones del hierro son muy flexibles. Pero el hierro es hierro, y es más pesado que la carne. Tu cuerpo tendrá que adaptarse. Luffy estaba sentado sobre una roca, con la mano izquierda apoyada en la rodilla. Los dedos de Iron Han colgaban, rozando su rodilla con un suave sonido metálico. Observó la mano. Había pequeñas aberturas en los nudillos que dejaban ver los ejes internos. Intentó palpar las aberturas con la mano derecha, pero no pudo introducir la uña. Shutenmaru, cuando empuñas tu espada, ¿es pesada? Pesada. Mi espada ancha pesa varias decenas de kilogramos. ¿Cómo te adaptaste? Practica. Practica todos los días. Practica hasta que el cuchillo y tu brazo se convertirán en uno solo. Creciendo juntos. Ya no siento el peso del cuchillo. Siento como si el cuchillo fuera parte de mi cuerpo. Luffy miró su mano de hierro. Todavía no forma parte de mí. Entonces practica hasta que lo consigas. Luffy se puso de pie y volvió a la piscina. Levantó la mano izquierda por encima de la cabeza, apretó el puño y lanzó un tajo. El agua salpicó y el corte quedó torcido. Lo intenté de nuevo. Seguía torcido. Lo intenté otra vez. La piscina fue atacada decenas de veces, pero la superficie del agua nunca se calmó. Se detuvo, jadeando, con los hombros aún más doloridos. Shutenmaru se acercó a él, sacó la gran espada del suelo, la empuñó con ambas manos y la alzó por encima de su cabeza. La espada era pesada, pero sus manos estaban firmes, sin el menor temblor. Chico del sombrero de paja, tus ojos siguen a tus puños. No los sigas. Mira al objetivo, y tu mano golpeará allí de forma natural. Luffy observa la piscina. El agua aún se ondulaba, extendiéndose en círculos concéntricos. Encontró una roca en el centro, del tamaño de un puño, que sobresalía del agua. Con la mirada fija en la roca, alzó la mano izquierda por encima de la cabeza y la estrelló contra el suelo. El puño de hierro impactó contra el agua, salpicando por todas partes, y la roca se hizo añicos. El corte ya no era torcido, sino una línea perfectamente recta. Los labios de Shutenmaru se crisparon ligeramente. Está bien. Luffy sonrió. Sanji salió del bosque de bambú con una caja de comida. Se acercó a Luffy, la abrió y dentro encontró bolas de arroz, pescado a la parrilla y rábano encurtido. Las bolas de arroz estaban rellenas de ciruela encurtida, el pescado a la parrilla estaba salado y el rábano encurtido era crujiente.
Luffy tomó una bola de arroz con la mano derecha, le dio un mordisco, masticó 2 veces y la tragó. Sanji, la bola de arroz está deliciosa hoy. El arroz está bueno. Es arroz nuevo que nos trajo Kinemon. Luffy siguió comiendo. Sanji se sentó en una roca, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo ascendió. La bruma de la cascada era menos densa que ayer, y el cigarrillo ardía con suavidad. Observó la mano de hierro de Luffy. Tenía algunos rasguños en los dedos, marcas de cuando se aferró a la roca. Luffy, ¿se oxidarán tus brazos de hierro? Frankie dijo que no. Está recubierto con pintura antioxidante. Eso es bueno. Chopper salió corriendo del bosque de bambú con un botiquín de primeros auxiliares y se dirigió directamente a la mano derecha de Luffy. Le quitó las vendas y examinó la herida. Se había formado una costra en la piel quemada. La costra era de color marrón oscuro con los bordes elevados. Le aplicó pomada alrededor de la costra para prevenir una infección. Luffy, podrás mover la mano derecha de nuevo en un par de días. 2 días es demasiado tiempo. No tardará mucho. 2 días pasarán. Luffy no protestó. Terminó su bola de arroz, se levantó, caminó hasta la orilla del estanque, alzó la mano izquierda por encima de la cabeza y golpeó con fuerza. El agua salpicó y una piedra se hizo añicos. Volvió a golpear. Se hizo añicos de nuevo. Hizo añicos las piedras del estanque, removiendo el agua y haciendo que el lodo y la arena brotaran a borbotones. Por la tarde, las piedras estaban todas picadas. Las piedras del fondo de la piscina estaban hechas pedazos, y la superficie del agua se había vuelto de un color turbio. Luffy estaba de pie junto a la piscina, empapado, con el hombro izquierdo tan dolorido que apenas podía levantarlo, pero sonriendo. Shutenmaru se levantó de la roca y se echó la espada al hombro. No vengas mañana. Luffy lo miró. Espere, ¿por qué? La piedra ya no está. ¿Qué vas a cortar? Luffy miró hacia el estanque. Las rocas del fondo habían desaparecido, dejando solo barro, arena y guijarros. Entonces dividiré el agua. No puede ser roto por el agua. Entonces, vamos a picar hasta que el agua deje de salpicar. Shutenmaru hizo una pausa por un instante, luego se dio la vuelta y se marchó. Luffy estaba de pie junto a la piscina, levantó la mano izquierda por encima de la cabeza y la bajó. El agua turbia le salpicó por completo. Luffy practicó junto a la cascada durante 5 días completos. Tras romper las rocas del fondo de la poza, comenzó a abrir el agua. Su mano de hierro golpeando la superficie fangosa, salpicando agua más alta que una persona, que le cayó en la cabeza, los hombros y el sombrero de paja. El barro goteaba por el ala del sombrero hasta su cara. Se lo limpió con el dorso de la mano y continuó abriendo el agua. No podía romperla, pero sí abrirla. Cuando su mano de hierro golpeó, se abrió una grieta en la superficie del agua, que se agitó a ambos lados, dejando al descubierto el barro y la arena que había debajo. La grieta duró poco tiempo, cerrándose en menos de un segundo, pero pudo ver cómo el barro y la arena cambiaban de color, de marrón oscuro a amarillo claro. El barro del fondo se había removido. Todos los días, Shutenmaru venía, se sentaba en una roca, con su gran espada apoyada sobre las rodillas, y observaba a Luffy surcar el agua. Ya no hablaba, solo observaba. Si Luffy surcaba el agua correctamente, sus labios se contraían. Si lo hacía mal, fruncía el ceño. Luffy ignoraba sus expresiones, simplemente seguía surcando el agua. Desde la mañana hasta el mediodía, desde el mediodía hasta la noche. El dolor en su hombro izquierdo se extendía desde el hombro hasta la espalda, desde la espalda hasta la cintura. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero él no se detenía. En la tarde del 5.º día, al atardecer, Luffy asestó su golpe final. Su mano de hierro impactó contra el agua, pero no salpicó. No es que no hubiera salpicaduras, sino que estas fueron muy bajas, apenas le llegaban a las rodillas. La herida en el agua era más profunda que antes y duró más tiempo. El lodo y la arena expuestos permanecieron al descubierto durante casi 2 segundos antes de cerrarse. Shutenmaru se levantó de la roca y se echó su gran espada al hombro. Está bien. Luffy se dio la vuelta, cubierto de barro, con el hombro izquierdo caído, incapaz de levantarlo. ¿Es suficiente? Ya basta. Te vas a lesionar si sigues practicando. Luffy se acercó a una roca y se sentó, masajeándose el hombro izquierdo con la mano derecha. Los músculos estaban duros como piedras, imposibles de apretar. Se dio un ligero golpe en el hombro con su mano de hierro. El metal impactó contra el músculo, produciendo un golpe sordo que le hizo estremecerse de dolor. Sanji salió del bosque de bambú con una caja de comida.
Se acercó a Luffy, la abrió y dentro encontró bolas de arroz, pescado a la parrilla, rábano encurtido y una pequeña botella de sake. Era sake del país de Wano, suave, un regalo de Kinemon. Luffy tomó una bola de arroz con la mano derecha y le dio un mordisco. Estaba rellena de umeboshi, ciruela encurtida, y tenía un sabor ácido. La masticó un par de veces, la tragó y tomó otra. Sanji, las bolas de arroz de hoy tienen relleno extra. El arroz está bueno. Y además tiene un buen relleno. Luffy siguió comiendo. Sanji se sentó en una roca, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo ascendió. La bruma de la cascada se disipó y el cigarrillo ardió con fuerza. Observó la mano de hierro de Luffy. Tenía varios rasguños nuevos en los dedos, producto de rocas. También tenía pequeñas hendiduras en las uñas, por el roce con la tierra y la arena. Luffy, ¿se deformará tu brazo de hierro? No. Franky dijo que está hecho de hierro y que no se deformará. Eso es bueno. Chopper salió corriendo del bosque de bambú con un botiquín de primeros auxiliares y se dirigió directamente a Luffy. Le quitó el vendaje de la mano derecha y examinó la herida. La costra ya se había caído, dejando al descubierto piel nueva, tierna y rosada. La presionó con el dedo y Luffy no se inmutó. Ya no le dolía. Mi mano derecha ya está curada, dijo Chopper. Luffy flexionó la mano derecha, apretando y soltando el puño repetidamente. Tenía los nudillos algo rígidos, pero aún podía moverlos. Se tocó el hombro izquierdo con la mano derecha, masajeando los músculos doloridos. Se sintió un poco mejor que antes. Mañana practicaré con la mano derecha, dijo. Chopper lo miró. Tu mano derecha ya está bien. Cuando estés listo, puedes empezar a practicar. Chopper no dijo nada más, se echó el botiquín de primeros auxilios al hombro y corrió de vuelta a la capital de las flores. Zoro emergió del bosque de bambú, con 3 espadas colgando de su cintura y una botella de sake en la mano. Se acercó a Luffy y le ofreció la botella. Toma un sorbo. Luffy lo tomó y bebió un sorbo. El sake era fuerte, lo que le hizo toser varias veces. Zoro, ¿qué clase de sake es este? Shochu del país de Wano. Kinemon me lo dio. Es muy picante. La comida picante es refrescante. Luffy dio otro sorbo y le devolvió la botella de sake. Zoro se sentó a su lado, observando la cascada. El agua caía en cascada desde lo alto, estrellándose contra la poza y salpicando con una fina capa de espuma blanca. El agua turbia de la poza se había asentado y se había aclarado, dejando ver los guijarros del fondo. Luffy, llevas 5 días entrenando, ¿qué has aprendido? Ya le he cogido el truco. La mano de hierro pesa más que una mano de verdad, pero ahora puedo controlarla. ¿Hasta qué punto deberías controlarse? Controla el agua para que no salpique al partirla. Zoro hizo una pausa por un momento. ¿Qué sentido tiene no salpicar agua? La clave está en que puedes controlar tu fuerza. Si puedes controlarla, no desperdiciarás toda tu fuerza como la última vez y no podrás recuperarla, lo que te dejaría vulnerable a ser explotado. Zoro lo miró. Ha cambiado mucho. Luffy se giró para mirarlo. ¿Qué ha cambiado? Antes, solo pensabas en lanzar ataques. Ahora piensas en recuperarlos. Luffy hizo una pausa por un momento. Porque morirá gente si perdemos. No puedo permitir que todos mueran. Zoro no dijo nada más. El sol se había puesto por completo. Solo quedaba un tenue resplandor rojo oscuro en el horizonte, como una marca de carbón dibujada sobre papel gris. El sonido de la cascada era excepcionalmente claro en el crepúsculo. El murmullo del agua parecía susurrar una historia. Luffy se levantó de la roca, con su mano de hierro colgando de su costado. Apretó el puño derecho y golpeó el estanque. No usemos toda su fuerza, solo un toque ligero. El agua salpicó poco, apenas hasta sus pantorrillas. Tras quitarse la venda de la mano derecha, Luffy no fue inmediatamente a la cascada. Se sentó junto al muelle toda la mañana, con la mano derecha apoyada en la rodilla, abriendo y cerrando los dedos lentamente. La piel nueva estaba muy sensible, y al apretar el puño, lo sentía un poco tenso. Los pliegues entre los nudillos se estiraban y emitían un suave crujido. Repitió esto docenas de veces, sus movimientos pasando de torpes a fluidos. Al mediodía, Sanji trajo el almuerzo. Bolas de arroz, pescado a la parrilla y rábanos encurtidos, lo mismo que los días anteriores. Luffy lo tomó con la mano derecha, mientras que con la izquierda, la mano de hierro, sujetaba el fondo del recipiente. Se llevó la bola de arroz a la boca, le dio un mordisco, masticó un par de veces y tragó. Su mano derecha se mantuvo firme, sin temblar.
Sanji, tu mano derecha está curada. Lo vi. Voy a ir a la cascada esta tarde. Sanji no lo detuvo. Por la tarde, Luffy entró en el bosque de bambú. El rocío de las hojas se había secado y la luz del sol se filtraba entre las puntas, proyectando largos y finos haces de luz sobre el suelo. Caminaba despacio, con la mano derecha pegada al cuerpo, apretando y aflojando los dedos constantemente. Al llegar a la cascada, el agua de la poza se había aclarado. Las piedras y el limo del fondo se habían asentado y la superficie estaba tan tranquila como un espejo. Shutenmaru estaba sentado sobre una roca, con su gran espada apoyada horizontalmente sobre sus rodillas y los ojos cerrados. Al oír pasos, abrió el ojo derecho y miró a Luffy. ¿Tu mano derecha está mejor? Está bien. Entonces, practiquemos. Luffy caminó hasta el borde de la piscina, alzó la mano derecha por encima de la cabeza y la cerró en puño. Se impulsó desde el suelo, giró la cintura, balanceó el hombro y bajó el puño. El agua salpicó por todas partes, empapándolo por completo. Se abrió una hendidura en la superficie del agua, más estrecha y menos profunda que la que había abierto con la izquierda, pero recta y sin desviaciones. La hendidura se cerró en menos de un segundo. Voy por el buen camino. No tengo fuerzas suficientes, dijo Shutenmaru. Luffy no respondió y lanzó otro puñetazo. El agua salpicó más alto y la herida se hizo más ancha que antes. Lanzó otro puñetazo. Se ensanchó aún más. Lanzó docenas de puñetazos seguidos, y su mano derecha se fue adaptando gradualmente al peso de su puño y a la resistencia del agua. El agua le salpicó desde la cintura hasta las rodillas, la profundidad de la herida aumentó de la profundidad de un puño a la de medio brazo, y su duración pasó de menos de un segundo a casi un segundo. El sol se deslizó hacia el oeste desde su cenit. Luffy había asestado más de 100 puñetazos. Su mano derecha estaba hinchada, no como antes, sino por la fatiga muscular. Los músculos de su antebrazo se abultaban, la piel estaba tensa y se veían venas azules. Tocó su antebrazo derecho con su mano izquierda, mano de hierro, y sintió que los músculos se contraían ligeramente. Ya basta. Shutenmaru se puso de pie, se echó la espada al hombro y dijo: practicaremos de nuevo mañana. Luffy estaba sentado sobre una roca, jadeando. Su mano derecha colgaba a su costado, con los dedos aún temblando ligeramente. Observó el charco de agua, cuya superficie seguía agitada después de una tarde entera de actividad. Al día siguiente de recuperarse de la lesión en su mano derecha, Luffy fue a la cascada antes del amanecer. La niebla aún persistía en el bosque de bambú, el rocío se aferraba a las hojas y le empapaba los pantalones mientras caminaba. Iron Han colgaba a su costado, y los rasguños en sus dedos brillaban con un gris oscuro a la luz de la mañana. Marcas dejadas al partir rocas unos días antes. Tenía la mano derecha apretada en un puño. Los músculos del antebrazo aún le dolían un poco, pero los dedos ya no le temblaban. Caminaba despacio, con pasos firmes y decididos, dejando profundas huellas en el barro húmedo. Shutenmaru ya estaba sentado sobre la roca. Su gran espada descansaba sobre sus rodillas, su ojo izquierdo estaba ciego y el derecho cerrado, como si estuviera cabeceando. Al oír pasos, no abrió los ojos, sino que simplemente bajó la espada de sus rodillas y la colocó a su lado. ¿Estás aquí? Están aquí. Luffy caminó hasta el borde de la piscina, alzó la mano izquierda por encima de la cabeza y la presionó con fuerza. Se impulsó desde el suelo, giró la cintura, balanceó el hombro y dejó caer el puño. La mano de hierro se estrelló contra el agua, salpicando, pero el rocío llegó más abajo que ayer, apenas hasta su cintura. Una herida recta y limpia se abrió en el agua, durando poco más de un segundo. Lodo y arena brotaron del fondo de la piscina, enturbiando el agua. Tienes la mano izquierda firme, dijo Shutenmaru, abriendo los ojos. Practica con la derecha. Luffy bajó la mano izquierda y alzó la derecha por encima de la cabeza, apretándola en un puño. Se impulsó desde el suelo, giró la cintura, balanceó el hombro y dejó caer el puño. El chapoteo llegó más alto que su mano izquierda, alcanzando su pecho. El corte fue más estrecho y menos profundo que el que hizo con la izquierda, pero fue recto y no torcido. El barro y la arena se agitaron, enturbiando aún más el agua. Mi mano derecha no es lo suficientemente fuerte. Es mucho más pequeña que mi mano izquierda. El hierro pesa más que la carne. Luffy sacudió el agua de la mano derecha. Necesito fortalecer mi mano derecha. Entonces practica. Practica hasta que sea igual que tu mano izquierda. Luffy no habló, pero continuó sus ataques.
puño izquierdo, puño derecho, puño izquierdo, puño derecho. La piscina se agitó, la superficie se onduló, la limusina se removió y el agua pasó de turbia a lodosa. Su ritmo era constante. Puño izquierdo abajo, puño derecho arriba, puño derecho abajo, puño izquierdo arriba. Las manos de hierro son más pesadas que las manos de carne, y el puño izquierdo era más fuerte que el derecho, creando cortes más amplios y profundos. Los cortes del puño derecho eran más estrechos y superficiales, pero no tenía prisa. Sabía que la fuerza era algo que se podía desarrollar con entrenamiento. Sanji salió del bosque de bambú con una caja de comida. Se sentó en una roca, la abrió y dentro encontró bolas de arroz, pescado a la parrilla, rábano encurtido y una jarra de sake. Las bolas de arroz estaban rellenas de ciruelas encurtidas, el pescado a la parrilla estaba salado y el rábano encurtido era crujiente. No llamó a Luffy, dejó la caja de comida sobre la roca, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. El humo era difícil de formar en la bruma de la cascada y se dispersó rápidamente con el rocío. Luffy atacó durante aproximadamente una hora, luego se detuvo, caminó hacia una roca, tomó una bola de arroz con la mano derecha y le dio un mordisco. El sabor agrio se expande por su boca, y masticó varias veces antes de tragar. Su mano izquierda, mano de hierro, se alzó desde su costado, con los dedos extendidos, sosteniendo suavemente la base de la bola de arroz para evitar que los granos caigan sobre la arena. Sanji, la bola de arroz es un poco agria hoy. Le añadieron demasiadas ciruelas pasas. La acidez está bien, es apetitoso. Luffy dio otro bocado. La verdad es que estaba apetitoso. Tras terminar uno, cogió otro. Chopper salió corriendo del bosque de bambú, cargando una caja de medicinas, y se arrodilló frente a Luffy. Examina la mano derecha de Luffy. Los nudillos estaban un poco rojos, pero la piel no estaba rota. Los músculos de su antebrazo estaban más abultados que el día anterior, y las venas se marcaban bajo la piel como serpientes azules. Presionó los músculos con su casco. Estaban duros, pero aún elásticos. Tu mano derecha no está lesionada. Puedes continuar entrenando. Perder. Luffy terminó su segunda bola de arroz, se levantó y regresó al estanque. Chopper corrió y se sentó junto a Sanji, mirándolo. Sanji, ¿cuánto tiempo más podrá Luffy practicar sus manos? Practica hasta que pare por sí solo. No puede parar. ¿Por qué no puede parar? Porque quiere ganar. Chopper no hizo más preguntas. Por la tarde, llegó Zoro. Al entrar en el bosque de bambú, las hojas se susurraron y las tres espadas chocaron contra su cintura, produciendo un nítido sonido metálico. No se dirigió a la piscina, sino que se quedó de pie al borde del bosquecillo, apoyado en un tallo de bambú, con los brazos cruzados, observando a Luffy abriéndose paso a través del agua. Luffy no lo vio, o mejor dicho, lo vio pero no le prestó atención. Su concentración estaba completamente en la piscina, atacando con la mano izquierda, luego con la derecha, manteniendo un ritmo constante. Zoro observó un rato y luego sacó una espada de su cintura. Wado Ichimonji. La hoja era larga y brillaba fríamente bajo la luz del sol. Caminó hasta el otro lado del estanque, se paró sobre una roca, empuñó la espada con ambas manos, la alzó por encima de su cabeza y blandió el agua. La hoja cortó el agua con un corte profundo y estrecho que duró más de 2 segundos. El lodo y la arena brotaron del fondo del estanque, enturbiando el agua. Luffy se detuvo y lo miró. Zoro, ¿qué estás haciendo? Practicando esgrima. Este es mi estanque, la piscina no te pertenece. Le pertenece a la cascada. Luffy se detuvo un instante y luego continuó golpeando el agua. Zoro hizo lo mismo. Ambos se colocaron en lados opuestos de la piscina, uno con los puños y el otro con la espada. El agua salpicaba por todas partes, la piscina se agitaba y se revolvía, el lodo y la arena se mezclaban, y el agua pasaba de un color turbio a negro. Shutenmaru estaba sentado sobre una roca, con su gran espada apoyada horizontalmente sobre sus rodillas. Miró a Luffy, luego a Zoro. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no estaba claro si era una sonrisa o algo más. 2 personas y un estanque no son suficientes. Ya basta, dijo Luffy. Ya basta, dijo Zoro. Shutenmaru permaneció en silencio. El sol se deslizó hacia el oeste desde su cenit. El estanque había estado agitado todo el día, removiendo el lodo y la arena, cambiando el color del agua de negro a marrón grisáceo, y luego de marrón grisáceo a amarillo grisáceo. El puño derecho de Luffy estaba en carne viva, la sangre goteaba en el agua y era arrastrada por la corriente. Chopper corrió a vendarlo, pero Luffy lo esquivó. Practica un poco más.
No. Está sangrando. Estará listo en un momento. Chopper estaba tan ansioso que pataleaba, pero no podía hacer nada. Luffy no le hacía caso. Zoro envainó su espada, saltó de la roca y se acercó a Luffy. Tienes la mano sangrando. Ejem. Mañana volveremos a entrenar. Luffy se detuvo y miró su mano derecha. Varios trozos de piel en sus nudillos estaban desgarrados, y la sangre se mezclaba con barro y arena, dándole un aspecto oscuro. Tocó suavemente la herida con su mano izquierda. Mano de hierro. Mano de hierro no tenía sentido del tacto y no podía sentir el dolor, pero podía ver cómo la sangre brotaba. Practicaremos mañana, dijo. Finalmente, Chopper se apresuró a limpiar la herida de Luffy con desinfectante. Luffy apretó los dientes, con las venas hinchadas en el frente. El desinfectante le escocía la piel rota, haciendo temblar, pero no gritó. Chopper le aplicó un ungüento y le vendó la mano derecha, formando una especie de bola blanca. No puedes moverte durante 3 días. Tenemos que volver a entrenar mañana. Mañana no hay entrenamiento. Si volvemos a entrenar, estaremos perdidos. Luffy miró su mano derecha, que estaba envuelta como una bola, e hizo una pausa por un momento. Entonces practicaré con la izquierda. Mi mano izquierda todavía se puede mover. Al día siguiente de que le vendaron la mano derecha, Luffy no fue a la cascada. Se sentó en el muelle, con los pies colgando sobre el agua, las manos de hierro apoyadas en las rodillas y la mano derecha a su costado, con el vendaje blanco brillando a la luz de la mañana. Le dolía aún la zona donde se había rozado el día anterior. Chopper había dicho que la herida no era profunda, pero que necesitaba descansar. Se miró la mano derecha. Podía mover los dedos, pero no podía cerrar el puño. Cerrarlo reabriría la herida y podría que volver a vendarla. Frankie salió de debajo del barco con una llave inglesa en la mano. La transmisión del timón del Tousan Sun ya estaba ajustada. La holgura había desaparecido y giraba con suavidad. Subió a cubierta, giró el timón y en la popa, giró en consecuencia, respondiendo con rapidez. Saltó del barco y se sentó junto a Luffy. Luffy, ¿te has vuelto a lesionar la mano? Es solo una herida superficial. Mañana estará bien. No mejorará mañana. Incluso una herida superficial tarda varios días en cicatrizar. Luffy no rebatió. Miró al mar. No había barcos, ni de guerra, ni mercantes, absolutamente nada. Solo agua azul y olas blancas. La niebla se disipó y la capital de las flores se vislumbró claramente a lo lejos. El castillo blanco resplandecía bajo la luz del sol y las banderas en sus tejados ondeaban al viento. Frankie, ¿cuánto falta para que reparar el barco? 2 días. El aceite de tun del casco se ha secado, los mamparos de la cabina están asegurados, el papel washi de las ventanas está pegado y el timón está ajustado. Solo falta el aparato de las velas. Hay que reemplazarlo por uno nuevo. El viejo se rompió en la batalla y no se puede volver a colocar. ¿Cuánto tardará en llegar la vela? Mediodía. Debería estar listo esta tarde. Luffy. Kinemon llegó de la capital de las flores, portando un rollo de cuerda de vela. La cuerda era de cáñamo grueso y resistente, de un color amarillo pálido que brillaba como serpientes bajo la luz del sol. Colocó la cuerda en el muelle y secó el sudor de la frente. Frankie, aquí tienes la cuerda que pediste. La hizo la mejor tienda de cuerdas de la capital de las flores, y la terminaron a toda prisa anoche. Frankie cogió la cuerda, la retorció entre sus dedos y la tensó para probarla. No se rompió. Buena cuerda. Subió a la cubierta y comenzó a cambiar las cuerdas de las velas. Sanji estaba cocinando en el muelle. Preparó arroz blanco con el arroz que Kinemon había traído y sopa de miso con el pescado que Jinbe había pescado el día anterior. La olla seguía siendo la misma olla de hojalata, que calentaba de forma desigual. Algunas partes del arroz estaban quemadas, mientras que otras aún crudas. Raspó las partes quemadas y recalentó las crudas. Sirvió un tazón de arroz y un tazón de sopa y se los entregó a Luffy. Luffy tomó el recipiente con su mano izquierda, su mano de hierro con los dedos extendidos, sosteniendo la base. Su mano de hierro estaba fría, pero el recipiente estaba caliente. No sentí el calor. Sanji, el arroz todavía está poco cocido. La olla no está muy buena. Tendremos que conformarnos con esto. Luffy se llevó el tazón a la boca con la mano izquierda y se metió un bocado de arroz. Las partes crudas estaban demasiado duras para masticar, así que las tragó después de unos cuantos bocados. Luego bebió un sorbo de sopa, que estaba caliente, en su punto.
Chopper salió corriendo de la cabina con un botiquín de primeros auxiliares y se arrodilló frente a Luffy. Le quitó el vendaje de la mano derecha para examinar la herida. Se había formado una costra fina sobre la piel quemada, de color muy claro y con los bordes ligeramente rojizos. Le aplicó pomada alrededor de la costa y la vendó con una nueva. Luffy, mañana te pueden quitar las vendas. Pero no te frotes demasiado fuerte. Si te frotas demasiado fuerte, la costra se romperá. Sabía. Incendiar de verdad, ¿lo sabes? Lo entiendo perfectamente. Chopper lo miró a los ojos, sin creerle del todo, pero no había nada que pudiera hacer. Zoro emergió del bosque de bambú, con 3 espadas colgando de su cintura y una rama de bambú en la mano. La rama era larga, más larga que su brazo. La había cortado del bosque, despojándola de las hojas y dejando solo un palo liso. Caminó hasta la playa y usó el palo como una espada, cortando el mar. El palo surcó el aire con un silbido, y el rocío salpicó a ambos lados al partir de las olas. Zorro, ¿qué estás haciendo? Pedro estaba de pie sobre el arrecife. Practica con un cuchillo. Cuando el cuchillo ya no sirva, usa una vara de bambú. ¿Se puede usar una caña de bambú como cuchillo? Sí. No matará a nadie, pero puede hacer daño. Pedro no hizo más preguntas. Saltó del arrecife, caminó hasta la cubierta de proa, se detuvo junto a la barandilla del barco y contempló el mar. Escuchó atentamente el sonido de las olas. No había buques de guerra, ni soldados, ni generales. Solo viento y olas. Jimbe emergió del mar, sujetando 3 peces de tamaño similar, cuyas escamas plateadas brillaban bajo la luz del sol. Los arrojó al muelle. Estos se agitaron un par de veces sobre las tablas antes de quedarse quietos. Subió al muelle, empapado, con el agua de mar chorreándole por el cuerpo. Sanji, pez. Ya veo. Sanji tomó el pez, lo desescamó, lo destripó y le extrajo las vísceras con un cuchillo. Las escalas volaron por todas partes y la sangre del pez goteó sobre la tabla de madera. Nami estaba organizando las cartas náuticas en la cabina. Dibujó de nuevo la ruta de evacuación, marcando la entrada al cinturón de calma en rojo, las zonas donde se encontraban los reyes marinos en azul y la ubicación de los arrecifes en negro. La revisó varias veces para asegurarse de que no se le hubiera escapado nada. Nami, ¿qué estás dibujando? Robin asoma la cabeza por la puerta. Vía de escape. Si no podemos ganar, huiremos. ¿Podemos escapar? Corre hacia mares más tranquilos. Allí habitan muchos reyes del mar, y los buques de guerra no se atreven a acercarse. Jimbe puede despejar el camino. Robin entró y se agachó para mirar la carta náutica. La línea se extendía hacia el sur desde el país de Wano, cruzando el cinturón de la calma, hasta las profundidades del Nuevo Mundo. El cinturón de la calma estaba marcado con numerosos círculos que indicaban las guardas de los reyes marinos. ¿Podemos superar estas zonas marcadas con círculos? Jimbe dijo que sí. Puede comunicarse con los reyes marinos. Robin no hizo más preguntas. Brook tocaba el violín en la biblioteca. La música salía por la ventana del camarote y resonaba en el muelle. La pieza era Libertad, y cuando la última nota se desvaneció, Nami levantó la vista y miró por la ventana. ¿Está terminada la obra de Brooke? Ya está terminado. Lo escribí en Lautale la última vez y revisé el final 3 veces. La voz de Brooke provenía de la cabaña. ¿Suena bien? Eso suena bien. Chopper lo dijo. Nami sonrió. Luffy se levantó del muelle, caminó hasta la proa del Tousand Sunny y saltó a cubierta. Apoyó su mano de hierro en la borda, mientras que la derecha colgaba a su costado. Observa el mar. Estaba en calma, sin olas, solo con leves ondulaciones. Frankie, ¿han cambiado el aparejo de las velas? Ya casi llegamos. Solo 2 más. Luffy estaba de pie en la proa del barco, esperando. Pedro se acercó desde la cubierta y se puso a su lado. Luffy. Ejem. Queda menos de medio mes del mes que Akainu nos regaló. Perder. ¿Estás listo? Luffy hizo una pausa por un momento. Listo. Pedro lo miró a los ojos. No había miedo, ni vacilación, solo una luz serena y preparada en su mirada. Asintió, se dio la vuelta y se marchó. El sol descendió hacia el oeste desde su cenit. El mar cambió de color, de azul a dorado, y luego de dorado a rojo anaranjado. Las velas del Tousand Sunny habían sido equipadas con aparejos nuevos, y la lona blanca brillaba tenuemente en el crepúsculo. Frankie saltó del mástil, se aterrizó en la cubierta y se sacudió las manos. Luffy, el barco está reparado.
Luffy se colocó detrás del timón, lo sujetó con la mano derecha y puso su mano de hierro en el borde. Lo giró, y el timón viró suavemente, seguido por el timón de popa. Lo soltó, y el timón volvió a su posición central. Bien. Saltó del barco y se quedó de pie en el muelle, contemplando el Tousand Sunji. Las curvas del barco eran hermosas, sus velas blancas y el león en su proa resplandecía dorado bajo el sol poniente. Mano de hierro colgaba a su lado, con la mano derecha cerrada en un puño. Mañana zarparemos, dijo. Cuando el Tousand Sunmi zarpó del puerto del país de Wano, aún estaba oscuro. No había niebla en el mar y las estrellas brillaban intensamente, reflejándose en el agua como otro cielo estrellado. Luffy estaba de pie en la proa, con su nuevo sombrero de paja puesto y el viejo colgando alrededor de su cuello. Su mano de hierro descansaba sobre la borda, mientras que la derecha colgaba a su costado. Detrás de él estaban Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbe y Pedro. Nadie le habló y permaneció en silencio. El barco zarpó hacia los mares del norte. Akainu había dicho que tardaría un mes, y hoy era el último día. No iba a esperar más. Si la armada no venía a buscarlo, él iría a buscarlos. El sol se elevó sobre el horizonte oriental y el mar pasó del negro al azul. Al norte, aparecieron los mástiles de los buques de guerra. 1, 2, 3, y más, como un bosque desnudo. Banderas negras ondeaban en los mástiles, con la insignia naval. Una gaviota sujetando un ancla entre sus garras. El número de buques de guerra era mayor del que había imaginado, extendiéndose por el mar de este a oeste, aparentemente sin fin. Akainu estaba de pie en la proa del buque de guerra líder, con un cigarro colgando de sus labios, cuyo humo se disipaba con la brisa marina. Kizaru estaba en la proa de la flota oriental, con las manos en los bolsillos y las gafas de sol reflejando la luz. Fujitora estaba sentada en la cubierta de la flota occidental, con una espada apoyada sobre las rodillas y los ojos cerrados. 3 direcciones, 3 flotas, miles de soldados, decenas de buques de guerra. El Tousand Sunmi se detuvo en medio de las 3 flotas. No había viento, las velas estaban arqueadas y el barco permanecía inmóvil. El mar estaba en calma. Nadie hablaba, no retumbaban los cañones ni se oían disparos. Luffy saltó desde la proa del barco. Saltó increíblemente alto, más alto que el mástil, más alto que la torre de vigilancia del buque de guerra, más alto que las nubes. Giró sobre sí mismo en el aire, con la cabeza gacha y los brazos extendidos, cubiertos de haki, cuyo brillo negro resplandecía con un tono púrpura oscuro bajo la luz del sol. Su mano de hierro también estaba cubierta de haki, la superficie metálica recubierta de un brillo negro, como tinta. Su mano derecha era más poderosa que hacía un mes, los músculos de su antebrazo se abultaban y las venas se marcaban en el dorso de su mano. Su mano izquierda era aún más poderosa que la derecha. La mano de hierro era más pesada que una mano real, y gracias al Aki y la aceleración gravitacional de la caída desde tal altura, este puñetazo era más del doble de potente que hacía un mes. Akainu lo miró. El cigarro se le cayó de la boca y al mar, siseando al apagarse. Goma de caucho, pistola doble quinape. 2 puños cayeron simultáneamente. El derecho impactó en el pecho de Akainu, mientras que el puño de hierro se estrelló contra su hombro. 2 cubiertas se desgarraron, se abrió un gran agujero en el casco y el agua de mar entró a raudales. Akainu se agachó entre los escombros, escupiendo un chorro de sangre. No era solo sangre que le salía de la boca. La vomitaba. Tenía al menos 3 costillas rotas en el pecho y la clavícula izquierda también fracturada. Su brazo colgaba flácido a su costado, como una serpiente sin huesos. Levantó la cabeza y miró a Luffy, con los ojos inyectados en sangre como una roja. Tus manos de hierro, él practicó, dijo Luffy, jadeando con dificultad, de pie frente a él. El puñetazo había consumido casi todo su haki, y el brillo negro de su brazo se había desvanecido considerablemente, pero no se detuvo. Volvió a alzar el puño. Akainu alzó la mano derecha. El magma se aferraba a su puño, su luz naranja rojiza cegadora bajo la luz del sol. Incapaz de levantar la izquierda, solo pudo usar la derecha. Golpeó la cara de Luffy. Luffy no lo esquivó, sino que contraatacó con el puño derecho. Sus puños chocaron en el aire. El magma salpicó el brazo derecho de Luffy, quemándole la piel y escaldándole los músculos. Su puño derecho no retrocedió, continuando golpeando la cara de Akainu. La cabeza de Akainu se ladeó bruscamente, y un crujido resonó en su cuello. Kizaru llegó volando desde la flota oriental.
Su cuerpo se transformó en luz, zigzagueando varias veces en el cielo antes de aterrizar en la cubierta del Tousand Sunji. La luz se condensó en forma humana, y él sacó la mano del bolsillo. Las yemas de sus dedos brillaban con una luz dorada. ¿Dónde están los ayudantes del chico del sombrero de paja? Miró a su alrededor. La espada de Zoro atacó por la espalda. Kizaru no se giró. Su cuerpo se disipó en luz y reapareció al otro lado de la cubierta. La espada de Zoro falló, pero su otra espada ya lo esperaba donde Kizaru había aterrizado. La hoja rozó la pierna de Kizaru, dejando una herida superficial. Tu espada se ha vuelto más rápido. Kizaru bajó la mirada hacia sus piernas. Un mes. Zoro envainó sus espadas, sujetando de nuevo las 3 hojas entre sus manos. No fue solo un mes lo que pasó. Kizaru levantó el pie, y una luz dorada resplandeció entre sus dedos. Zoro saltó, aterrizando sobre la cabeza de Kizaru, y asestó un tajo con sus 3 espadas simultáneamente. El cuerpo de Kizaru se transformó de nuevo en luz, reapareciendo al otro lado de la cubierta. El pie de Zoro aterrizó y rebotó, seguido de cerca por su espada. Fujitora se acercaba desde la flota occidental. Cada paso que daba dejaba una leve hendidura en el agua. Su espada permanecía envainada, sostenida horizontalmente en su mano. Sanji saltó de la cubierta del Tousand Sunmi, aterrizando firmemente sobre el mar, con los pies imbuidos de Aki. Sanji, ¿ya te sientes mejor de la pierna? Está bien. ¿Debemos continuar? Derrotar. La espada de Fujitora cambió de posición horizontal a vertical, con la punta de la vaina apuntando directamente a Sanji. Una luz púrpura brotó de la punta de la vaina, el campo gravitatorio se expandió y apareció un gran cráter en el mar. Sanji saltó. No para esquivar, sino para cargar hacia adelante. Su pie derecho tocando la vaina de Fujitora, haciéndola vibrar y provocando que Fujitora retrocediera un paso. Su pie izquierdo le siguió, pateando a Fujitora en el hombro. Fujitora se tambaleó, pero no cayó. Sientes los pies más pesados. Un mes. No fue tiempo perdido. Luffy permanecía de pie entre las ruinas del buque de guerra, con la mano derecha colgando inerte a su costado. Una gran parte de su piel estaba carbonizada, la carne expuesta y la sangre sellada por el intenso calor. Su mano de hierro estaba manchada con la sangre de Akainu, con trozos de carne y hueso incrustados en las grietas del metal. Observó a Akainu, que se encontraba acurrucado en un agujero en la bodega del barco, con el cuerpo aplastado por tablones y láminas de metal rotas. Akainu emergió de entre las ruinas. Su brazo izquierdo colgaba a su costado, mientras que el derecho permanecía levantado. De su puño derecho goteaba lava sobre la cubierta, quemando las tablas y provocando que se elevara humo. Señor de paja, ¿ya no quieres tus manos? No lo quiero. Pero quiero tu vida. Los labios de Akainu se curvaron en una leve sonrisa. Levantó el puño. Luffy también levantó el puño. Los dos hombres lanzaron puñetazos al mismo tiempo. El puño de Luffy golpeó el pecho de Akainu, el puño de Akainu golpeó a Neza. El puño de Akainu golpeó la mano de hierro de Luffy. La mano de hierro brillaba al rojo vivo por el magma, la superficie metálica comenzó a deformarse y aparecieron grietas en los nudillos. Luffy no sintió dolor, pero pudo oír el crujido de la mano de hierro. El sonido del metal retorciéndose a altas temperaturas. Apretó los dientes, no retiró el puño y continuó empujando hacia adelante. Akainu retrocedió 2 pasos, su pie pisó una tabla de madera rota entre los escombros y su pierna se hundió en ella. El puño derecho de Luffy volvió a volar, impactando a Akainu en la cara. La cabeza de Akainu se echó hacia atrás, y su cuello se cruzó. Una herida apareció en la comisura de su boca. La sangre brotó a borbotones y le corrió por la barbilla. Tus manos de hierro se están derritiendo. Te mataré antes de transformarme. La mano izquierda de Luffy volvió a atacar. Los nudillos de Iron-han estaban deformados, incapaces de sujetar con firmeza, y golpeados con la palma de la mano el hombro de Akainu. El brazo izquierdo de Akainu ya estaba roto, y este golpe lo dejó completamente incapacitado para levantarlo. Su brazo izquierdo colgaba flácido a su costado, como una rama rota. La mano derecha de Akainu sujetó el brazo derecho de Luffy. De su palma brotó lava, quemando la piel del brazo de Luffy. Este apretó los dientes y, con su mano izquierda la mano de hierro, agarró la muñeca de Akainu, intentando abrirla. El intenso calor de la mano de hierro había ablandado el metal, y sus dedos no podían doblar los huesos de Akainu, pero usamos la palma de la mano para empujar con todas sus fuerzas.
Los dos permanecieron en un punto muerto. El buque de guerra se hundió, el agua de mar inundó la cubierta y les cubrió los tobillos. El agua fría alivió el brazo derecho de Luffy, neutralizando el intenso calor del magma. El magma de Akainu también se enfrió en el agua, pasando de un color rojo anaranjado a un rojo oscuro y perdiendo su fluidez. Tu lava es inútil en el mar. Tus manos son inútiles en el mar. Luffy no respondió. Soltó la muñeca de Akainu, retrocedió un paso y se adentró en el mar. El agua le llegaba hasta la cintura, y su brazo derecho, empapado, blanqueó la piel carbonizada. Su mano de hierro, sumergida en el agua, se enfrió, y las articulaciones de sus dedos se le quedaron rígidas, incapaces de estirarse o cerrarse. Akainu salió arrastrándose de entre las ruinas y se puso de pie en la cubierta. El agua le llegaba hasta las rodillas. Su brazo izquierdo colgaba, el derecho estaba levantado, y la lava en su puño se enfriaba, pasando de un rojo oscuro a un negro grisáceo. Miró a Luffy, y Luffy lo miró a él. Tu barco se ha hundido. El Tousand Sunmi se estaba hundiendo. La pelea entre Kizaru y Zoro había abierto varios agujeros en la cubierta, y el agua de mar inundaba los camarotes. Frankie intentó tapar las fugas del casco, pero eran demasiadas para detenerlas todas. Nami gritaba: «¡Abandonen el barco!». Y todos saltaban al mar. Zoro saltó de la cubierta al agua con 3 espadas en la boca. Sanji escapó de la espada de Fujitora y también saltó al mar. La proa del Tousand Sunmi estaba izada, la popa sumergida en el mar y el barco se inclinaba peligrosamente. Luffy observa la nave. La estatua del león en la proa estaba carbonizada, las velas rasgadas en varios lugares por la luz de Kizaru y la lona blanca cubierta de marcas negras de quemaduras. ¿El barco está hundido? ¿Aún puedes luchar?, preguntó Akainu. Luffy no dijo nada. Se giró y nadó hacia el Tousand Sunmi. Su mano de hierro estaba inmóvil, así que usamos la derecha para remar. Las quemaduras en su brazo derecho le dolían por haber estado sumergido en agua de mar, pero siguió nadando. Llegó al Tousand Sunmi, se agarró a la borda con la derecha y subió a bordo. El barco se inclinaba cada vez más. Sus pies tocaron la cubierta, que comenzaba a agrietarse. Las tablas se partían por la mitad y los clavos se desprendían de la madera. Entró en el camarote del capitán y empujó la puerta torcida. La habitación estaba inundada. El agua le llegaba por encima de las pantorrillas. Se dirigió al armario, abrió la puerta y sacó 2 sombreros de paja. Uno era viejo, el otro dorado. Se puso el viejo y se colgó el dorado al cuello. Se dio la vuelta y salió del camarote del capitán. La proa del Tousand Sunmi se elevó aún más, casi perpendicular a la superficie del mar. Luffy estaba de pie en la proa, con la mano izquierda la mano de hierro encajada en una grieta del casco, mientras que la derecha sujetaba el ala de su viejo sombrero de paja. El agua de mar subía desde abajo, sumergiendo los pies. Miró a Akainu, que estaba de pie en su propio buque de guerra, que también se hundía, pero más lentamente. El Tousand Sunmi se hundió. En el instante en que surgió su proa, Luffy saltó. Saltó alto, más alto que el mástil, más alto que las nubes. Dio vueltas en el aire, con la cabeza gacha, los brazos de hierro extendidos, incapaces de estirarse, solo con el puño derecho en pie. Los músculos de su brazo derecho estaban blancos por haber estado sumergidos en agua de mar, la carne quemada y desgarrada, pero no sentía dolor. Akainu permanecía de pie sobre el buque de guerra hundido, mirando hacia arriba, a Luffy. Goma de caucho, pistola del rey mono. Un puñetazo derecho impactó contra el suelo. Akainu alzó su puño derecho, con magma fluyendo sobre él, pero el agua de mar era demasiado, y el magma se enfrió demasiado rápido, convirtiéndose en piedra antes incluso de poder ser lanzado. El puño de Luffy tocó el de Akainu. El puño de Akainu se hizo añicos. No se rompió, sino que se hizo añicos. Los huesos se convirtieron en polvo, la carne en barro y la sangre salpicó el rostro de Luffy. El cuerpo de Akainu salió disparado del buque de guerra, se estrelló contra el mar y se hundió. Una hilera de burbujas subió a la superficie, y luego nada. Ni lucha, ni ascenso, solo burbujas. Luffy aterrizó en el mar, con los pies en el agua y la mano de hierro atascada frente a su pecho, incapaz de estirarla o cerrarla. El viejo sombrero de paja seguía en su cabeza, y el sombrero de paja dorado colgaba de su cuello, empapado por el agua del mar. Observó el lugar donde Akainu se había hundido. Las burbujas habían desaparecido y una pequeña mancha de agua estaba teñida de rojo por la sangre, que se extendía lentamente sobre la superficie azul. La flota de Kizaru y Fujitora comenzó a retirarse.
Los buques de guerra dieron media vuelta y se alejaron en la distancia. Nadie los persiguió, nadie les gritó que se detuvieran. Miles de personas huyeron de las aguas del país de Guano, como un banco de peces disperso por tiburones, despavoridas.